¿Cómo le va, hermanos? Hoy comenzamos entonces una serie nueva sobre la persona de Jesucristo. Eh, una, un- Vamos a hacer un estudio bastante completo de el Señor. La idea es conocerlo más, amarlo más y además apreciar su vida, su obra. Por eso vamos juntos, una serie de mensajes, son unos cuantos mensajes, son distintos temas y enfoques diferentes para conocer más al Señor Jesucristo. Creo que todos necesitamos de alguna forma conocerle. Bueno, vamos a hacer una oración y ya empezamos con el primero de los mensajes sobre la doctrina de Jesucristo. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este estudio, gracias porque podemos estudiar más sobre tu Hijo, el Señor Jesús, por estudiar su persona, su amor, su obra. Gracias, Padre, porque seguramente vamos a conocerle un poco más, vamos a ver todo lo que tu palabra habla de Él mismo y queremos de esta manera, Señor, poder eh, conocerle, amarle, interiorizarnos más de su persona y ver sus actitudes e imitarlo. Nos ponemos en tus manos, bendecinos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, ¿Cómo comenzar esto? Hay una pregunta que el Señor le hace a los fariseos que está en Mateo 22, eh, a partir del versículo 41. Yo acá lo tengo, mi Biblia está abierta. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Claro, él hace esta pregunta y responden rápidamente los fariseos y él le hace todo un cuestionamiento. Yo pensaba cuando veía esta conversación que él tenía, todas las conversaciones con los fariseos fueron tensas. Ahora, hablar con el Señor Jesús no habrá sido muy sencillo, especialmente con esta gente que conocía muy bien la ley, en fin, tenían un gran reconocimiento. El versículo 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le deja una duda muy interesante. Y nadie, el versículo 46, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Claro, la cuestión era el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Y cuando le hace el planteo, el Señor, que por supuesto sabía quién era, tenía gran conocimiento y de más está decir que toda la sabiduría, sin lugar a dudas. Entonces él le hace un planteo que los deja, como podrán ver en el versículo 46, sin palabras. Entonces ahora yo estuve recopilando eh, una serie de expresiones que hablan del Señor Jesús o lo califican de alguna forma. Por ejemplo, en 2 Pedro 2:6, uno podría preguntarse, para el arquitecto, ¿qué es el Señor? Y en 1 Pedro 2:6 dice que es la piedra del ángulo, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Imagínense eh, para los israelitas que alguien hable de que la piedra más importante, que era la piedra del ángulo, ustedes saben que
toda una edificación que eran piedras, había una de las piedras que era la más importante. Uno sacaba esa piedra y toda la construcción, por supuesto, se caía, porque esa piedra sostenía absolutamente toda la construcción. Bien, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, lo califica al Señor como la piedra del ángulo, es decir, la más importante. Y uno piensa, si uno le saca a la creencia, a nuestra fe, le saca al Señor Jesucristo o lo pone en tela de juicio, como hacen algunos grupos, lamentablemente, se cae todo, no se puede sostener. Nosotros tenemos entonces nuestra vida apoyada sobre la piedra más importante, la piedra del ángulo. La iglesia está sobre esa piedra, que es el Señor Jesús. En Malaquías 4:2 hay otra calificación que también habla del Señor Jesús. Uno podría decir, para el astrónomo, ¿quién es Jesús? Bueno, el sol de justicia. El versículo 2 de Malaquías 4 dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas, saldrán libres saltando de alegría como becerro suelto en medio de los pastos. Y uno piensa, gracias a Dios, porque este sol de justicia un día salió en nuestras vidas y iluminó muy fuerte y pudimos arreglar este gran problema de relación que teníamos con Dios. Por eso nosotros también, como dice acá Malaquías, podemos saltar de alegría como becerro suelto en medio de los pastos, porque este sol de justicia nos ha iluminado con mucha fuerza y estamos felices de tenerlo en nuestra vida. Y por supuesto, Él nos ha hecho parte de su propio cuerpo, que eso es una cosa realmente hermosa pensarlo. En San Juan 6:35 hay otra expresión que el Señor mismo dice. Fíjense, Jesús, uno podría decir, para el panadero, ¿qué es el Señor? Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Uno, si lo conoce, si lo busca, si estudia de su persona, si cada día estrecha su relación, si podemos, digamos, ir profundizando nuestra relación cada vez más profunda con Él, que Él sea nuestro Señor, realmente no exagera el Señor cuando dice que Él mismo es el pan de vida y que nadie va a tener más hambre, porque Él nos deja totalmente satisfechos. En esa búsqueda que tiene el ser humano, ese hambre que tiene interior, que muchas veces quiere llenarlo con otros elementos, en realidad tiene que acceder a este pan de vida que es el Señor para no tener hambre, y en la medida que cada ser humano busque al Señor, lo busque en la intimidad, profundice su relación con Él, busque en la palabra sus instrucciones, decida ubicarlo en su vida como el Señor realmente y se disponga a buscar en la palabra todas las indicaciones que Él tiene para nuestra vida. Por supuesto, el Hijo de Dios, obediente, es alguien que sabe lo que es la satisfacción, no necesita buscar nada más, porque el Señor lo va a llenar todo en nuestra vida. En Mateo 13:44 hay otra expresión que también habla del Señor, y uno podría preguntarse, para el banquero, ¿qué es el Señor? Para el banquero es el tesoro escondido. El Señor mismo dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo
y en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Y esto nos habla, por supuesto, nos habla de que con el Señor, digamos, Él tiene todos los elementos, nos puede llenar de absoluta satisfacción el poder servirle y todas las cosas quedan en un segundo plano, absolutamente, y toda nuestra vida, nuestras posesiones, hasta la familia, todas las cosas de nuestra existencia tienen que estar ajustadas a este tesoro valioso. Él tiene que ser absolutamente el primero en nuestra vida, como dice la misma palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas son añadidas. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que pone al Señor como centro de su ser, como el tesoro más valioso, seguramente va a entender, porque va a vivir buscando permanentemente la voluntad expresada en la palabra y poner la obediencia a esa palabra, va a empezar a ubicar todas las cosas de su vida, desde su familia, sus posesiones, todos sus intereses al servicio del Señor, porque el tesoro más valioso en su vida es el mismo Señor. En Isaías 28:16 hay otra expresión que también nos habla del mismo Señor y dice, uno podría preguntarse, ustedes verán que este es una especie de juego de palabras, ¿no? Pero uno podría preguntarse, para el constructor, el Señor es el fundamento seguro. Isaías 28:16 dice, por lo cual, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. El fundamento. Uno podría utilizar otros fundamentos, pero hermanos, solamente tener a Cristo, tener su palabra y obedecer su palabra, este es el fundamento. El Señor es el fundamento que nos permite atravesar la vida y las circunstancias adversas e incluso los momentos de felicidad brindados para Él, sin desbordes, sin exageraciones, y que todas las cosas de nuestra vida estén apoyadas en este fundamento, un fundamento que no tiene que ver con dinero, ni con emociones, ni con doctrinas extrañas, tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Y uno debe apoyar su vida, conocer la palabra, conocer su persona, obedecerle, y no solo eso, sino fundamentar matrimonio, familia, el trabajo, todo lo que haga, fundamentarlo en lo que el Señor hace, porque Él es el fundamento seguro. Seguimos adelante, y cuando uno llega a San Juan 10:9, el mismo Señor dice que es la puerta. Entonces, de alguna forma uno podría decir, para el carpintero, el Señor Jesús es la puerta, y Él con total autoridad, y fíjense algo interesante, ningún líder religioso de estos de donde muchas personas, hasta millones de personas son seguidores, se atrevió a decir jamás, yo soy la puerta, el que entra a través de mí será salvo, y entrará y saldrá libremente y encontrará buenos pastos. Es decir, el Señor está hablando de libertad espiritual dentro de nuestra vida, el poder servirle con alegría y con libertad y tener el alimento necesario. Y esto no es doctrina, no son un credo que tengo que aprender, ni sacrificios que tengo que hacer. No. Tengo que acceder por su misma persona, porque Él dice,
Él dice, y todos los que tenemos a Cristo hemos atravesado esa puerta, sabemos de qué estamos hablando. Por eso el Señor dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Solamente en Cristo está la salvación y no hay intermediario, no hay nadie no necesitamos a nadie más que al mismo Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, dice la palabra. Y Él, con total autoridad, con una claridad, realmente un maestro, tenía una didáctica muy importante. Él habla de algo muy simple que cualquier persona puede comprender. Él es una puerta, hay que atravesar, hay que entrar en Él, hay que acceder a través de pedir perdón por los pecados, quebrantarse en su presencia y recibirle en el corazón. Y el que entra a través de Él, y no hay intermediarios, insisto, ni ningún método que pueda reemplazarlo, solamente Él. Ustedes recuerdan que Él en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, acá no necesitamos nada, solamente Cristo para la salvación del ser humano, y gracias a Dios porque un día pudimos acceder por esta puerta, por esta persona, y Él nos incorporó a su propia vida. El gran médico, en Mateo 4:23, vemos que el Señor Jesús, en todo el trabajo que hizo, toda la actividad que tuvo cuando estuvo en la tierra, fue muy intensa, y el versículo 23 dice de Mateo 4, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Uno dice, muy bien, vino a predicar, sí, pero también el gran médico, dice la palabra, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y gracias a Dios porque el Señor nos sanó las tristezas, la soledad y tantas enfermedades que traíamos del pecado. Es realmente, y en esto estamos felices de que sea así, porque lo hemos experimentado en mayor o menor medida, todos, el Señor ha hecho una sanidad interior en nuestra vida, y hemos podido reconocer pecados, hemos podido recomponer relaciones, porque su presencia equilibra, su presencia quita toda oscuridad de nuestro ser. Es el gran médico que tiene todo el poder para que el ser humano encuentre en él todo lo que necesita. Por eso fíjense qué interesante, cuando recorría toda Galilea, dice este versículo, enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, iba a los lugares donde los fariseos tenían toda su enseñanza, y él predicaba el evangelio del reino, y además hacía lo que esa religión, ni ninguna religión podía hacer, que era sanar las enfermedades y toda dolencia del pueblo. Qué bueno sería que todas las personas de alguna forma pudieran acercarse a Cristo. Cuántas tristezas, cuántas ansiedades, cuánta desesperación hay en la gente, que el Señor tiene todo el poder con su sola presencia de poder corregir y de sanar. Seguimos adelante en Hebreos 10:20, podemos decir, para el docente, Él es el camino nuevo y vivo. El versículo 20 de Hebreos 10 dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Esto es de una importancia muy grande. Entender esto, que uno puede a través de Cristo llegar a la presencia de Dios. Uno dice, pero en mi simpleza,
yo no conozco teología, podría decir alguien, yo no conozco demasiado la palabra, solamente entregué mi vida a Cristo y esa persona, a través de Cristo, de este camino nuevo y vivo que da vida, llega con su ruego, con su agradecimiento, con su adoración a la presencia de Dios. Y claro, está hablando del lugar santísimo, ustedes recuerdan el templo, esos lugares que tenía, y nadie podía acceder al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, porque ahí estaba en forma simbólica la presencia de Dios en el tabernáculo. Bueno, nosotros ahora, a través de Cristo, podemos atravesar esa cortina, esto es un modo figurado, por supuesto, y llegamos a la presencia de Dios. Por eso, tener la tranquilidad y la seguridad y la alegría de que cuando me quebranto en su presencia, cuando le busco, cuando tengo una vida agradable buscando en la palabra, obedeciendo, y después tengo mis momentos de oración, de encontrarme con mi Señor y de poder hablarle de mis dolencias, de mis alegrías, de compartirle mi vida, estas palabras llegan a la presencia de Dios. Y esto es realmente conmovedor, que un simple ser humano sencillo, que puede o no tener estudios profundos, simplemente ser un niño espiritual en algunos casos, hasta un niño físicamente, cuando tiene a Cristo en el corazón, puede acercarse a Dios a través de este camino nuevo y vivo que el mismo Cristo abrió, porque Él es el mismo, Él es el camino. Yo lo dije recién, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Él lo dijo y uno puede acceder, y esto realmente conmueve pensarlo, hermanos. Para el granjero, seguimos con este juego de, de expresiones, él es el sembrador y el Señor de la cosecha. Lucas 10:2 dice, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y esto nos queda como reflexión final, ¿no? Él es el Señor, Él es el Señor de las cosechas. Él es el Señor que tiene los campos listos para cosechar, pero tiene que enviar obreros a las mies, y como dice este versículo, son pocos. Y yo pensaba, esto es un mensaje directo a nuestro corazón, hermanos. El mismo Señor, el Señor que nos guió o guió a muchos hermanos para sembrar la palabra, ahora la palabra está dando los frutos y tenemos que ir a cosecharlos. Tenemos que salir a servirle sin condicionamientos, sin esperar que me den un determinado cargo o el trabajo que a mí me gusta, lo que sea para el Señor. Lo que haga falta, hacerlo con devoción, hacerlo con el corazón entregado absolutamente a su presencia. Entonces, como primer mensaje, hemos hecho este pequeño juego de cómo fue definido en muchas ocasiones. Ustedes imagínense que hay muchas más definiciones de la persona de Cristo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un pantallazo así rápido de la presencia, de la persona, de la obra de Cristo, y ese Cristo es el que nos ha salvado, nos ha cambiado el corazón, ha perdonado nuestros pecados, es nuestro Señor. Tenemos que conocer su voluntad que está expresada en la palabra y disponernos humildemente a obedecer y a poner toda nuestra vida a su disposición absoluta. Bueno, de este Señor vamos a seguir conociendo a través de los mensajes los días miércoles,
y vamos a ver muchos aspectos realmente sorprendentes y maravillosos de la persona de Cristo. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. La idea es conocer más al Señor, amarle más, conocer más su obra, ver de qué modo nos amó hasta el final, porque una cosa es que diga que nos ama y después, digamos, no se condiga con lo que hace. El Señor no solo decía que dice que nos ama, sino que en la cruz, no solo en la cruz expresó, pues fue su gran expresión de amor, sino permanentemente, cada día, promete su presencia en nuestra vida, jamás vamos a estar solos, habla de que estamos en sus manos, está preparando lugar para nosotros, hermanos. Y por supuesto, cuando el enemigo nos acusa, Él es nuestro defensor. Le damos gracias a Dios por la persona de Cristo, porque nos completa absolutamente y podemos ser profundamente felices. Y en la medida que los conozcamos más y más, vamos a darnos cuenta que no necesitamos más que su presencia y brindarnos cada día más a Él. Que Dios nos bendiga para poder comprender estas verdades de la palabra. Tienen unos cuantos versículos para el que lo quiera repasar. Vamos a seguir conociendo a la persona de Cristo, seguramente va a ser de mucha bendición.